Familia Camionera Unida de Colombia y Transportador Tradicional, reciban un cordial saludo de Alberto Palma Cuervo, candidato al Senado número 98 por el Partido Liberal en defensa de los intereses de la Familia Camionera Unida de Colombia y del Transportador Tradicional. Como les he dicho en los anteriores videos, que nosotros tenemos una metodología para poderles explicar a ustedes todo lo que es el plan de trabajo para recuperar los derechos que han perdido los camioneros tradicionales y la familia camionera. Ya hicimos lo concerniente, el video relativo a los camiones mal matriculados. Hoy vamos a tocar uno de los aspectos más duros y más difíciles que tiene el transportador de carga por carretera: el pago por el trabajo que realiza, que normalmente se le llama tabla de fletes o se le llama estructura de costos, y que nosotros hemos desarrollado en unas tablas que las vamos a ver acá expuestas, que son las tablas que desarrollamos en para las estructuras de costos. Esta es utilizando la metodología que se hace en Estados Unidos y en Europa. ¿Qué significa? Que allí se le paga el transporte de carga, se paga por kilómetro recorrido, por distancia de la ruta y de acuerdo a la configuración del camión o del equipo transportado, y también teniendo en cuenta el tipo de mercancía que se transporta. En este orden de ideas tenemos que la estructura de costos que nosotros trabajamos, que la trabajó la Familia Camionera Unida de Colombia en beneficio del transportador tradicional, y que tuvo la base en las reuniones que se hicieron con el DANE a partir del estudio que hizo de estos costos, con el contrato que firmó el Ministerio de Transporte con el DANE por un precio de 5.500 millones de pesos. Ese contrato ya se ejecutó, el DANE entregó sus resultados y nosotros adaptamos esa información a los intereses especiales y particulares del camionero tradicional. Por esa razón, el parque automotor que hay en Colombia, que son unos 580.000 camiones de carga, los hemos dividido en tres categorías, que son las categorías estándar del transporte de carga por carretera. Esto es teniendo en cuenta los camiones que se denominan de largas distancias, que están conformados por los camiones articulados de 6 ejes, camiones articulados de 5 ejes y los camiones articulados de 4 ejes. Los camiones de medias distancias son los camiones rígidos de 4 ejes, camiones rígidos de 3 ejes y camiones rígidos de 2 ejes. Y por último vienen los camiones de cortas distancias o los camiones intermunicipales o urbanos. Estos camiones los dividimos en dos categorías: hasta 7.900 kilos y de 8.000 kilos hasta 10.500, haciendo énfasis en que estos camiones para su matrícula no requieren cupo. Entonces, la primera tabla que tenemos es la estructura de costos para los camiones articulados de 6 ejes. Como ustedes pueden ver en la tabla, aquí están valorados los costos variables por kilómetro, el subtotal o la sumatoria de los costos variables, los costos fijos, el subtotal o la sumatoria de los costos fijos, el costo mensual de la operación o el costo por viaje de la operación y la utilidad neta de la operación. Quiero hacer énfasis que esa utilidad neta de la operación es la que nosotros le estamos proponiendo al Estado, al gobierno y a la UGPP para que tenga en cuenta y calcular los precios a pagar de salud y pensión. Entonces tenemos que en los costos variables para todos los vehículos, como se puede ver acá, son combustibles, llantas, lubricantes, filtros, mantenimientos y reparaciones, lavado y engrase y los imprevistos. Esos costos variables por kilómetro pues están determinados por la distancia de la ruta, por la dificultad de la ruta, por el tipo de vía que se va a recorrer, etcétera. Eso nos va dando una fluctuación. Estos costos variables por kilómetro se suman y nos da el equivalente a un 47% de lo que vamos a calcular el flete final. Luego tenemos los costos fijos. Los costos fijos son aquellos costos que siempre tenemos que pagar, así sea mensualmente, anualmente o trimestralmente.
Estos costos fijos son los seguros, como se puede observar, los salarios y prestaciones básicas del conductor, los parqueaderos, el impuesto de rodamiento, la recuperación de capital, la depreciación del vehículo, el costo financiero para cuando se compró el vehículo inicialmente y el pago mensual del crédito para pagar ese vehículo. Estos costos fijos, como pueden observar, corresponden al 44.60% de lo que cuesta un kilómetro. Y tenemos ya la utilidad neta de la operación correspondiente al 8%. Dentro de esta metodología tenemos que hay que agregarle lo que se llama el banderazo o el urbaneo o lo que sería el arranque para un contrato de un viaje. Nosotros lo calculamos en 60 kilómetros de recorrido, quiere decir que esos 60 kilómetros siempre se le van a incorporar al costo de un viaje. El costo por kilómetro del cual estamos hablando se va a multiplicar por los kilómetros recorridos en la distancia de la ruta. Entonces podemos ver que el corredor más estudiado es el Buenaventura-Bogotá o el de Bogotá-Barranquilla. Esos son los corredores viales más estudiados. Entonces podemos observar cuántos kilómetros hay y lo vamos a multiplicar por el precio que nos da el costo por kilómetro. Entonces, el precio a cobrar sería el resultado de esta operación. Hay que hacer un énfasis y es que hay unas mercancías especiales que exigen que el vehículo salga con la carga y necesariamente vuelva y retorne al sitio de carga desocupado. En ese caso, el costo para cobrar por esto sería el 75% del valor del recorrido. No es gratuito y no es nada como hasta ahora los han engañado a ustedes. Si es crudo, por ejemplo, tienen que pagarle la ida desde el pozo petrolero hasta el sitio de descargue y tienen que pagarle el retorno a volver a cargar. Eso es lo que vamos a explicar acá. Bueno, entonces para continuar tenemos que para las largas distancias un camión articulado de 6 ejes para el año 2018, porque las tablas están actualizadas al año 2018 con el costo de vida más un punto que le incrementamos de lo que correspondió al año 2017. Entonces el costo por kilómetro de un camión articulado de 6 ejes es de 9.073 pesos con 60 centavos por kilómetro. Esa operación la tienen que hacer por la cantidad de kilómetros recorridos en la ruta más los 60 kilómetros del banderazo, del urbaneo o del contrato. Entonces tenemos ya que el camión articulado de 6 ejes vale 9.073 pesos con 60 centavos. Y ya llegamos entonces a lo que son los camiones sencillos de 2 ejes o camiones de 2 ejes, pero de pequeño tonelaje, que son los de cortas distancias. Quiero hacer un énfasis porque ustedes a veces se incomodan conmigo y me dicen que si es que las turbo no tienen derecho a viajar por toda Colombia. Sí, claro, tienen derecho a viajar siempre y cuando les paguen, pero darle la vuelta a Colombia subsidiando la economía del país y enriqueciendo al intermediario de carga, pues ese es el negocio que yo les digo que está muy mal. Los camiones sencillos o turbos, que nosotros llamamos de cortas distancias, tenemos la categoría que es la hasta 8.000 kilos. La primera categoría de turbos, que es hasta 7.990, incluye los de llanta sencilla e incluye los camiones de doble llanta, pero que en su peso bruto vehicular llega hasta los 7.990 kilos. El costo por kilómetro de este turbito es de 2.332 pesos por kilómetro y más en los 60 kilómetros de urbaneo. Todos tienen sin excepción el banderazo. Con esta aclaración le quiero decir a ustedes que sí hemos pensado todo el tiempo en dónde es que está el problema de los malos fletes en Colombia. Y el problema de los malos fletes en Colombia está en que el intermediario de carga sí está pagando ese listado de fletes. Está pagando. El generador de carga sí está pagando esos fletes. Pero, como el decreto 173 dice
que solamente el generador de carga puede transportar sus mercancías contratando a un intermediario de carga. Entonces, y después el intermediario de carga va al mercado donde están los camioneros y los subcontrata, porque el intermediario de carga no es propietario de camiones, no es propietario de nada, sino que tiene simplemente una resolución y un código del Ministerio de Transporte. Y esta patente de corso, que está autorizado por el decreto 173 del año 2001, le permite quitarle de una forma, entre comillas, legal, quitarle al camionero más del 40% del flete que paga un generador. Está demostrado, está estudiado, lo sabe la ANDI, lo sabe FENALCO, lo han dicho en las exposiciones las empresas como las petroleras, como las grandes generadoras de carga, porque ellos han pasado, cuando el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Puertos les han solicitado a estos generadores de carga cuántos son los fletes, de qué precio lo están pagando. En el ministerio se quedan sorprendidos que un generador de carga dice que paga desde Buenaventura a Bogotá 5.500.000 pesos le paga al generador como mínimo, y muchas veces por un contenedor de 20 pies. Y al camionero le pagan 3.200.000 pesos, además de los insultos, diciéndole este intermediario de carga que le roba el flete al camionero, le dice que antes agradezca que le están seleccionando para darle un viaje. Cuando la carga de Colombia es del camionero tradicional, es de la familia camionera. Los intermediarios de carga aparecieron en el 2001 a partir de la aprobación del decreto 173. Entonces lo que yo los invito a ustedes es a que se apropien de estas estructuras de costos que tienen todo el soporte financiero, que tienen todo el soporte matemático, todo el soporte económico, todo el soporte investigativo, porque está superado y mejorado en lo que dice el CICETAC. Porque el CICETAC es una referencia que la imponen las agremiaciones de estas como Colfecar o como Defencarga o como Fedetranscol, etcétera, para beneficio de ellos y en contra de los intereses del camionero. Y ya por último, les quiero decir a ustedes que hay que trabajar desde ya en una regulación de los camiones, del ingreso al mercado, del ingreso al trabajo de los camiones de cortas distancias o turbos, porque sin ningún control anualmente están entrando más de 15.000 camiones anuales. Es decir, la explosión de turbos en los últimos 6 años ha sido exponencial. Todos los años entran y entran y entran camiones de turbitos, y estos solamente sirven para presionar el flete a la baja, porque hay demasiados camiones. La gente que entra al mercado con estos camiones no conoce de transporte y ellos dicen que con tal de que me quede algo, ir y volver, con eso se conforman y tienen otros ingresos adicionales. Entonces, por favor, hay que regular ese ingreso, esos camiones, ponerles un cupo a las turbos nuevamente, ponerles un plan de chatarrización, que es la propuesta de la que nosotros tenemos. Entonces, hasta aquí, con ustedes trabajamos hoy estructura de costos pegado con el decreto 173, que es el que los ha empobrecido a ustedes. Esta estructura de costos es de los camioneros, para los camioneros y para la familia camionera unida de Colombia. Estudien, por favor, los espero el 11 de marzo, tienen que votar por la propuesta número 98 del Partido Liberal al Senado de Alberto Palma, que es la propuesta de ustedes como camioneros, que es la propuesta que con ustedes vamos a tomarnos el Ministerio de Transporte. Y esta toma del Ministerio de Transporte no es una simple frase de campaña o una simple palabrería, es la realidad. Si nosotros nos tomamos el Ministerio de Transporte, ténganlo por seguro que saneamos el ministerio y mejoramos las condiciones de vida y el bienestar de la familia camionera unida de Colombia y el transportador tradicional. Felicidades.